Ya estamos de regreso, 8 de la mañana con 33 minutos y seguimos con más información aquí en CPS Noticias, Baja California Sur. Y ya tuvimos la entrevista, esta marcha de las Catrinas. Ahora vámonos con el análisis de cada lunes, ya sabe, a cargo de Frank Aguirre, quien ya está en el estudio. Muy buenos días, Frank. Buenos días, un saludito ahí a todos en el estudio, muchas gracias en los controles, a quienes nos están viendo y escuchando. Pues la idea de tenerles un análisis el día de hoy es reflexionar, ¿no?, en conjunto de un problema que sigue sucediendo, ¿no? Pasaba aquí en Baja California Sur. Afortunadamente el Congreso de la legislatura anterior trabajó para que esta tragedia que les voy a compartir deje de suceder, y es la historia de en Huimilpan, Querétaro. Todos le fallaron a Esmeralda. No sé si escucharon el escándalo de la semana pasada de una adolescente que la fiscalía en este estado la quería, o bueno, la detuvo en su casa por un buen tiempo por abortar. A esta adolescente la revictimizaron. Ella fue víctima de una violación, la cual denunció. Y bueno, pues esta tragedia, ¿no? Esto sucede cuando el conservadurismo, la política local y los prejuicios prevalecen en una sociedad mexicana contra las mujeres. Como les dije hace rato, ¿no?, Esmeralda fue víctima de una violación por parte de un familiar que es 13 años mayor que ella. Lo denunció. Nunca se hizo una prueba de embarazo, no sabía que estaba embarazada. A los 8 meses empezó a tener una amenaza de aborto, se presentó en el hospital, y en el hospital donde tuvo el aborto, pues a través de ciertos prejuicios y de conclusiones erróneas, la denunciaron. La fiscalía la detuvo en su casa durante varios meses, pero además querían obligarla a que pagara $500,000 a quien la violó. Ese es más o menos el tema, ¿no?, que quería compartirte pues el día de hoy, de cómo pues sigue habiendo una política pública en contra de las mujeres que las estigmatiza y que las revictimiza. Exactamente, y en este caso cuando pues hablamos de las redes sociales, cuando hablamos que los casos se hacen públicos, que pues el tema mediático también, ¿no?, pues surge que lo toman, por ejemplo, los medios de comunicación, o en este caso también las asociaciones civiles de Querétaro, es cuando vemos la diferencia, ¿no?, en el tema de impartir justicia, que eso preocupa, porque entonces esto habla de los casos que se han minimizado, de los casos que no se hacen públicos. ¿Qué pasa con todos ellos, no? Porque hay más Esmeraldas allá afuera. Sí, muchas. Exactamente, hay y no muchas. Nada más aquí en el país, sino en diferentes partes del mundo, y en este caso pues la importancia de pues evidenciar este tipo de situaciones, ¿no? Que eso fue lo que hizo que cambiara precisamente el resolutivo de este caso. Y la falta de sensibilidad de algunas instituciones públicas, ¿no? Me parece que en algunos estados ya se haya, digamos, despenalizado, ¿no?, el aborto, pues ayuda, ¿no?, a que estos prejuicios dejen de prevalecer en las políticas públicas de algunas ciudades, de algunos hospitales, de algunos estados. Pero volviendo al punto, ¿no?, me parece que se siga estigmatizando a las mujeres, pero sobre todo en este caso, ¿no? Primero, una menor de edad. Segundo, alguien pobre. Tercero, perteneciente de una comunidad indígena. Cuarto, sin ningún acceso a educación sexual, y que además en un principio la retrataron como la responsable, pero además víctima de una violación, ¿no? Y esto no es, como dices, un punto en particular, un caso que fue únicamente mediático, sino esta es la generalidad en el resto del país, en todos los estados donde no han todavía aprobado la despenalización al aborto, y en algunos donde sí, donde no se ha hecho el trabajo de sensibilización a las instituciones, no nada más de salud, a las que imparten justicia, como decías hace rato, ¿no? Y bueno, esto llegó a los oídos de la presidenta. La presidenta le instruyó a la secretaria de Mujeres, a Citlali Hernández, que tomara cartas en el asunto, y afortunadamente, ¿no?, estuvieron trabajando Citlali con la fiscalía con las autoridades locales para resolver antes de que esto llegara a los tribunales, y pues aparentemente pues esto ya se detuvo, pero activó toda una serie de protocolos para que al menos en Querétaro, que es un estado gobernado, tengo entendido, por el Partido de Acción Nacional, pues tuviera, como mencioné hace rato, un proceso de sensibilización con este tipo de casos, ¿no? Y bueno, cambiando de tema, el día de mañana, lo hemos mencionado aquí hace algunos meses, el día de mañana son las elecciones en Estados Unidos. No es cosa menor. Baja California Sur es un estado muy influenciado por el vecino del norte. Bueno, tenemos muchas personas que, al menos en La Paz, en Los Cabos y en algunas ciudades del norte del estado, dependen del tipo de cambio. Ha estado subiendo el dólar recientemente, y por supuesto que este tipo de procesos políticos, en este caso lo electoral, afecta, ¿no?, el mercado extranjero, cómo se fortalece o cómo se
se debilita la moneda. Y no nada más en ese aspecto, hablábamos hace unos meses que empezamos a platicar sobre las elecciones en Estados Unidos, de pues las políticas migratorias, es algo que nos interesa. Y les decía, seguramente usted tiene un amigo, un familiar, un conocido que se fue de mojado a Estados Unidos. En mi caso, yo les repito, no tengo un primo allá en Chicago que cruzó hace casi más de 30 años y que por supuesto pues estamos interesados en cómo le va a nuestra familia. A veces no nada más nos interesa cómo le va a nuestra familia, deseando que les vayan bien, sino dependemos económicamente de ellos. Y pues estos procesos electorales por eso son importantes estarles poniendo atención, porque mañana hay elecciones. Kamala Harris, que es por el Partido Demócrata, y el famoso Donald Trump por el Partido Republicano, se están disputando la elección a presidente en Estados Unidos. Y cosa muy curiosa, la semana pasada hubo un tropiezo muy importante en la campaña de Donald Trump. Por ahí invitó a un comediante entre de las muchas personas que estuvieron participando en un meeting que tuvo en Nueva York para tomar la palabra, y este comediante, escuche usted, dijo dentro de uno de sus chistes que, no sé si lo saben, mencionó Tony Hinchcliffe, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico. Bueno, este revés, que es además un comentario bastante racista, puede impactar mucho el día de mañana en el resultado electoral, porque en Pensilvania, que es uno de los estados palanca, como le dicen, es uno de los estados bisagra, perdón, hay 8 millones de puertorriqueños, y en la elección de Joe Biden contra Donald Trump en la elección anterior, fue uno de los estados que definió las elecciones. Entonces, los ojos están el día de mañana en Pensilvania, después de que pasó este comentario, pues por demás fuera de lugar, ¿no? Y racista y clasista. Y para agregarle un poquito a la memoria, recordemos que hubo un huracán durante la administración de Donald Trump, el huracán María, creo, que dejó a más de 4,000 muertos en Puerto Rico. Y Donald Trump, entre una de sus evaluaciones de qué hacer con el desastre natural que dejó María en Puerto Rico, que recordemos que es uno de los estados pertenecientes, ¿no?, a Estados Unidos, pues mencionó si podía vender Puerto Rico, ¿no? Dentro de sus soluciones barajeó la posibilidad de vender Puerto Rico para deslindarse, ¿no? Deslindarse, ¿no? Salir del apuro. Y recordemos por ahí unas imágenes, más al ratito ahí en los comentarios se las dejamos, donde llegó Donald Trump a Puerto Rico y les lanzaba, ¿no?, papel de baño a la gente, ¿no?, como forma de solidarizarse con la situación. Y bueno, ese es el tipo de personas que están buscando disputar el poder en el vecino del norte. Y no sé cuál es tu reflexión o qué piensas pues, de esto que sucede también mañana. Eso es importante con el tema migratorio, por supuesto que lo es, porque esto repercute exactamente a México con el Tratado de Libre Comercio también, que pues tenemos junto con ellos el tema también del embajador, ¿no?, de Estados Unidos en México. Todos estos temas, miren, no hay que dejarlos de lado. A veces es muy complicado seguir este tipo de procesos de votaciones en Estados Unidos porque no los conocemos, son total y completamente diferentes a lo que conocemos en una jornada electoral aquí en México, y a veces nos esperamos hasta el resultado, ¿no?, cuando sí sería importante, mire, seguir de cerca precisamente esas elecciones que nos despertamos un día más y siguen siendo las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que luego ese es el meme de cómo, cómo es el proceso, ¿no? Que es un proceso no de un solo día, digamos en la jornada electoral y en las urnas, que aquí también, ¿no? Obviamente es el tema después de los recuentos, de los votos y todo eso, también tiene su proceso extenso, pero ya lo conocemos, por eso no se nos hace tan tedioso, por decirlo de alguna manera, y en este caso en Estados Unidos, pues sí, hay quienes a veces como mexicanos nomás nos esperamos al día de que se da el gane, ¿no?, a cualquiera de los candidatos, y no vemos precisamente cómo es el tema de las mayorías, cómo es el tema de los estados donde están pues predominando, ¿no?, pues digamos también tema de corriente electoral. En fin, pues sí sería interesante también conocer si Estados Unidos tendría presidenta, ¿no?, porque ahí también estamos hablando de que México ya lo hizo, ya lo logró, ¿no?, tener pues ahora una presidenta en todo un país, y en este caso habrá que analizar si en Estados Unidos se replicará, ¿no?, la fórmula, ¿no?, de tener pues primera vez pues una mujer presidenta. También pues hay quienes pues el tema, ¿no?, del machismo también predomina ya en Estados Unidos. Podría ser esto una diferencia entre Donald Trump y Kamala Harris, pero bueno, que también hay que recordar, ella no era la primera candidata, era pues Joe Biden. Entonces pues hablamos de una reelección entre dos, ¿no? Habría sido una reelección en este caso entre Donald Trump y Joe Biden, pero bueno, pues ahí está, vamos a estar pues analizándolo más seguro la próxima semana. Así precisamente este tema electoral en Estados Unidos, que no está de más. También el tema de la seguridad, luego son muy metiches en ese sentido con México a imponer y a veces pues a opinar. Pues ya para cerrar,
Pues, wow, ahora sí que será tiempo de mujeres en Estados Unidos. Si Kamala Harris quedará electa el día de mañana y sobre todo cuáles fueron sus propuestas, ¿no? Revisemos qué es lo que está planteando, de dónde viene, qué hicieron cuando estuvieron en la toma de decisión, tanto Donald Trump como Kamala Harris. En la agenda, ¿no? Digamos, internacionalista de moda está la disputa entre Palestina e Israel. ¿Cuáles son las posturas de ambos, ¿no? Entre Palestina y entre Israel, que a lo mejor dicen, bueno, está muy lejos, ¿no? Eso que tiene que ver aquí con la paz, con los paseños, con la gente que vimos ahí en el Choyalgo, en el Esterito. A mí me parece que esto da para hablar quizá en un análisis la próxima semana, pero en resumen, el dejar pasar acciones tan inhumanas como lo que está pasando en Israel, pues define también cómo pueden ser las políticas económicas, ¿no? Recordemos que aquí hay personas que importan, que exportan a Estados Unidos, hay muchos comerciantes que dependen su mercado de lo que pase con el vecino del norte, los procesos arancelarios que ha estado poniendo Trump cuando fue presidente, la lucha que ha tenido con China. Recuerden que en Estados Unidos está baneado TikTok, al rato no nos sorprenda, ¿no? Quede uno o quede otro que quiera que dentro de las políticas de Tratado de Libre Comercio, pues queramos compartir el que baneen alguna red social. Entonces estemos atentos, pues, porque esto puede afectar nuestra vida cotidiana, a lo mejor no de lo que dependemos económicamente, pero sí de lo que nos gusta hacer, como puede ser estar scrolleando una red social, ¿no? Entonces, el día de mañana estén atentos ya a elección, la próxima semana platicamos a fondo al respecto y bueno, pues muchas gracias a los que nos han estado viendo y escuchando. Recuerden que por ahí cualquier duda, cualquier pregunta pueden encontrarme como soy Frank BCS, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Facebook como Frank Aguirre Riveros. Y Tania Plateros, muchas gracias por el espacio. Ahí está, ¿no? Este análisis que, por cierto, vamos a dejarlo sobre la mesa. ¿Qué te parece el tema electoral la próxima semana? Sí. Para seguirlo de cerca, para quienes pues a veces en el día a día no lo tomamos en cuenta y no analizamos pues bien este proceso que, como bien dices, ahorita acabamos de, digamos, hacer un análisis de las repercusiones que podría tener para México, ahora ya teniendo el ganador junto con el análisis de las propuestas, pues unirlo y ver, ¿no? Sí. También el tema migratorio que nos ayuda y el tema de las remesas, porque también durante el sexenio anterior fue un tema que pues ahí nos fue, digamos, bien y pues vamos a ver si esto ayudaría o abonaría con las mejoras en ello, ¿no? Que pues es el dinero, el ingreso que tenemos aquí en nuestro país también, ¿no? Bueno, con eso nos vamos a la pausa. Muchísimas gracias, Fran Aguirre, por el análisis como cada lunes. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Vamos y volvemos.